Bien, la pregunta 9, chicos. Lo que les voy a resaltar es que para yo aplicar congruencia tengo que reconocer qué caso es el primero, el segundo, el tercero y ubicar bien mis ángulos, ¿no? En caso, por ejemplo, de la pregunta 13, me conviene completar ángulos, ¿no? Uno va a ser alfa, el otro es 90 menos alfa, cuando tenga ángulos rectos. Y lo demás es simplemente reconocer, darme cuenta qué caso es, ¿no? Lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado, ángulo. La pregunta 9 me dice, calcula X si AB es igual a B, BD es igual a BC y AD es igual a S. Entonces, para ello es importante primero colocar mis datos. Me dice que AB es igual a BE. Entonces, AB va a ser igual a BE. ¿Está bien? Tenemos un triángulo isósceles. ¿Qué más? Me dice que BD es igual a BC. BD, ¿no? Es igual a BC. Entonces acá voy a ponerlo BD, ¿no? Es igual a BC. Ya. ¿Está bien? Entonces BD es igual a BC. AD es igual a EC. AD es igual a EC. Entonces vamos a ponerle rectangulito. AD es igual a EC. ¿Está bien? Ya está. Ya está. Entonces, después, una vez ubicado mis datos, tú te tienes que completar ángulos, dar cuenta, pues completar ángulos, nada más. Por ejemplo, cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Si A, B, E, ¿es o no un triángulo isósceles? Sí. Dos lados iguales, dos ángulos serán iguales, vale 50 grados. Una vez hecho eso, ¿cuánto mide este ángulo? Todo tiene que ser 180, eso valdría 130 grados. ¿Sí o no? Una vez hecho eso, chicos, yo tengo que fijarme. Fíjate en estos dos triángulos. En los triángulos. En ese triángulo y en este triángulo. Sus lados, serruchito, rectangulito, bolitas. Serruchito, rectangulito, bolitas. Entonces, ¿qué caso estamos hablando? Estamos hablando del caso, el caso, lado, 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 ¿sí o no? Claro, porque tienen mira, el primer lado serruchito, ambos tienen. El segundo lado tronquito, ambos tienen. Y las bolitas, ambos tienen. Entonces, esos dos triángulos, ¿cómo serán? Congruentes, ¿no? El triángulo ABD, ABD es congruente ¿con quién? Con el triángulo. ¿Con qué triángulo? BEC. BEC. Ya está. Entonces, frente a las bolitas o a la cadenita, ¿cuánto va? 130. Entonces, frente a las cadenitas, ¿cuánto tiene que ir? 130. Estos tienen que ser iguales, ¿no? Por lo tanto diré, ¿qué cosa? Que 100x más 50 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 130 grados, ¿no? Y de ahí me obtengo el valor de x que vendría a ser 130 menos 50, 80 grados. Eso sería mi respuesta. La pregunta 3. Me dice, calcula DE si ABCD es un cuadrado, ¿no? ABCD es un cuadrado, AB es un cuadrado. Un cuadrado, pues todos sus lados son iguales, ¿no? Vamos a ponerlo puntito, puntito. Eso me está indicando que todos sus cuatro lados, como son, iguales. Una vez hecho eso, lo que hemos dicho, pues es completar los ángulos, ¿no? Por ejemplo, si este ángulo vale alfa, ¿cuánto vale este ángulo? 90 menos alfa. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale este ángulo? Debe ser 180. Acá tengo alfa, él sería 90 menos alfa. ¿Y cuánto vale este ángulo? También valdría alfa en el triángulo AFD, ¿no? AFD. Entonces, alfa. Ya está. Una vez hecho eso, yo tengo que reconocer. Qué caso es. Ojo que acá me dan como dato estas dos longitudes, me dan como dato. Estos son como dato, ¿ya? Esto me está dando como dato, ¿no? Me da como dato. Me está diciendo que esto vale 8.
y el de abajo vale 6. Esos son datos, ¿ya? Datos del ejercicio. Entonces, yo tengo que reconocer qué caso es. Si tú te fijas en este triángulo AHB, alfa, puntito, 90 menos alfa. Igual en el triángulo AFD, alfa, puntito, 90 menos alfa. Entonces, ¿qué caso estamos hablando? Estamos hablando del caso, ¿qué caso? Alfa, que vendría a ser ángulo, puntito, que viene a ser lado, y 90 menos alfa, ángulo. Estamos en el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué cosa diré? Que el triángulo, ¿qué triángulo? FAD es congruente ¿con quién? Con el triángulo AHB. Con el triángulo AHB. Entonces, esos dos triángulos son congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Que frente a alfa, ¿cuánto vale? 6. ¿Cuánto va frente a alfa? Frente a alfa tiene que ir, necesariamente tiene que ir 6. ¿Está bien? Entonces, si frente a 90 menos alfa, ¿cuánto va frente a 90 menos alfa? 8. Frente a 90 menos alfa, ¿cuánto tiene que valer FD? Entonces diré que FD vale 8 también. ¿Sí o no? FD, toda esta longitud mide 8 unidades. Ya está. Una vez hecho eso, me dice que HB vale 6. Entonces, ¿cuánto vale FE? Toda esta longitud, ¿cuánto vale? 6. ¿Y a mí qué me pide? ED. Por lo tanto, digo que FD va a ser igual a FE más ED. ¿Sí o no? FD vale 8, va a ser igual a F vale 6 más ED, lo que me pide, ¿no? Por lo tanto, ED vale 2 unidades. Mi respuesta.